Buenos días, hermanos y hermanas. Gracias en esta mañana que Dios nos regala el privilegio de abrir nuestros ojos. Nos hemos levantado, hemos disfrutado de el sol que salió en el horizonte y en este momento nos reunimos para poder exaltar tu nombre, para poder exaltar el nombre del Señor y para escuchar el mensaje de la palabra del Señor que el Señor tiene en labios de nuestro hermano Pastor Omar en esta mañana. Vamos a tener un programa habitual como lo hemos venido teniendo y vamos a tener la lectura de la palabra que nuestra hermana Yolanda va a hacernos y después vamos a tener los cantos y finalmente posterior a esto la predicación de la palabra. Pedimos al Señor que haya en nuestro corazón, como siempre lo indicamos, una tierra fértil donde su palabra pueda encontrar, germinar y dar fruto para buenas obras, las cuales dice la Escritura que Dios preparó de antemano para que anduviéramos en ellas. Así que vamos a orar y poner todo en las manos del Señor. Padre, gracias por la oportunidad, gracias por el privilegio, gracias por la bendición, Señor, que tú nos regalas cada día. Y ahora nos regala este momento precioso, maravilloso de poder reunirnos para exaltar tu nombre, para comunicar tu palabra a través de los medios electrónicos y a través del corazón de cada uno de tus hijos que lo recibe para atesorarlo y ponerlo por obra y práctica. Gracias, oh Padre, bendice que todo lo que hagamos sea primero para glorificar tu nombre, para exaltar tu nombre, Señor, y para que muchas personas puedan glorificarte a través de la palabra expuesta. En Cristo Jesús, amén. Dios les bendiga, mis amados hermanos, y continuamos con el servicio escuchando la lectura de la palabra. Buenos días, hermanos, que el Señor les continúe bendiciendo en esta hermosa mañana de domingo. Hoy queremos alabar y celebrar el nombre de Jesucristo y lo vamos a hacer por medio de la lectura de la Biblia. La lectura se encuentra en Marcos capítulo 10 del versículo 46 al 52. Bartimeo recibe la vista. Llegaron a Jericó y al salir de la ciudad, Jesús iba seguido de sus discípulos y de una gran multitud. Junto al camino estaba sentado un mendigo llamado Bartimeo, hijo de Timeo, que era ciego. Cuando éste supo que quien venía era Jesús de Nazaret, comenzó a gritar y a decir: Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Muchos lo reprendían para que callara, pero él gritaba con más fuerza: Hijo de David, ten misericordia de mí. Jesús se detuvo y mandó que lo llamaran. Los que llamaron al ciego le dijeron: Mucho ánimo, levántate, que Jesús te llama. Arrojando su capa, el ciego dio un salto y se acercó a Jesús. Y Jesús le preguntó: ¿Qué quieres que haga por ti? El ciego le respondió: Maestro, quiero recobrar la vista. Jesús le dijo: Vete, tu fe te ha salvado. Y enseguida el ciego recobró la vista y siguió a Jesús en el camino. Que el Señor bendiga su palabra. Siendo así, pobre pecador, Dios me ama. Siendo imperfecto, aún sin merecerlo, Dios me ama. Si estoy fuerte, si estoy de pie, Dios me ama. Si estoy débil, si yo estoy caído, Él no me dejará de amar. Sin su amor, sin su perdón, no sé qué sería
de mí. Dios me amó tanto que entregó a su Hijo para morir en mi lugar. Dios me ama y su amor es tan grande, incondicional. Dios me ama y siempre está con sus brazos abiertos a mí, aún siendo así, pobre pecador, Dios me ama. Siendo imperfecto, aún sin merecerlo, Dios me ama. Si estoy fuerte, si estoy de pie, Dios me ama. Si estoy débil, si yo estoy caído, Él no me dejará de amar. Sin su amor, sin su perdón, no sé qué sería de mí. Dios me amó tanto que entregó a su Hijo para morir en mi lugar. Dios me ama y su amor es tan grande, incondicional. Dios me ama y siempre está con sus brazos abiertos a mí. Dios me ama y su amor es tan grande, incondicional. Dios me ama y siempre está con sus brazos abiertos a mí. Hola, para mí es una gran bendición tener esta nueva oportunidad de predicar la palabra del Señor. Agradecemos a Dios porque nos ha provisto los medios. Agradecemos a Dios porque ha cuidado de cada uno de nosotros. Y el pasaje que estamos usando en esta ocasión es el Evangelio según San Marcos, capítulo 10, versos 46 al 52. Repito, Evangelio según San Marcos, capítulo 10, versículos 46 al 52 de la palabra de Dios. La meditación la he titulado Mi mayor necesidad. Antes de ir a ver lo que este pasaje nos enseña, quiero elevar una oración a Dios para que Él en su bendita bondad nos dirija, para que Él nos instruya y para que este pasaje y esta reflexión pueda ser de mucha bendición para nuestra vida. Elevemos una oración a Dios. Dios y Padre bueno, queremos darte gracias. Estamos conscientes de que tú eres un Dios bueno. Te damos gracias porque nos has cuidado, porque has provisto para nuestras necesidades, oh Dios. Te damos gracias porque ahora también nos permites tener esta maravillosa oportunidad, acudir a tu palabra que es una bendición para nuestra vida. Rogamos, oh Dios bendito, que tú guardes, guíes el vocero que tienes en esta ocasión. Te rogamos también, oh Dios,
que la enseñanza de tu palabra pueda ser de mucha bendición, tanto para el vocero como para los receptores de esta enseñanza. Te damos gracias, oh Dios, y confiamos plenamente que tú cumplirás tus propósitos. Oramos en el nombre de Jesús. Amén. Evangelio según San Marcos capítulo 10, versos 46 al 52. Mi mayor necesidad. Este relato de Marcos 10 lo encontramos también en Mateo capítulo 20, versículo 29 al 34, y Lucas capítulo 18, versos 35 al 43. En otras palabras, en los evangelios sinópticos está el relato, con unas pequeñas diferencias. Por ejemplo, cuando lean Mateo y Lucas, se van a percatar que ellos sí hablan de que Jesús sanó a un ciego, pero no mencionan el nombre del ciego. Marcos tuvo ese detalle de mencionar el nombre de la persona a la cual Jesús le restauró la vista o le dio la vista. Bartimeo es un nombre compuesto. Timeo, que es el nombre de su padre, y Bar, que en arameo significa hijo. Entonces, Bartimeo significa hijo de Timeo. Este ciego, Bartimeo, es una persona marginada dentro de su sociedad. Es una persona que por su falencia, su necesidad, sin esperanza. Es una persona desventurada. Y en medio de esa situación, en medio de esa necesidad, en medio de esa vida de oscuridad que él tenía, oye a la gente que viene y vienen hablando, vienen murmurando probablemente, haciendo comentarios. Y oye que viene un grupo de gente grande, y dentro de eso que ella escucha, se percata que ahí viene Jesús, y que Jesús va a pasar por ese lugar donde él se encuentra, junto al camino, dice el Evangelio según San Marcos. Como no lo puede ver, solo escuchar, opta por comenzar a gritar. Cosas interesantes que para mí han sido de bendición y espero que para usted también lo sea. ¿Qué aprendemos de este relato bíblico? La primera cosa que yo quiero que veamos es, este ciego está consciente de su necesidad. Es importante tener la capacidad de poder reconocer la necesidad más apremiante que cualquier persona pueda tener. En el entorno religioso de nuestro tiempo se promueve un enfoque a los creyentes de estar pidiendo riqueza, prosperidad y muchas otras cosas efímeras que distraen a la persona y que por consiguiente trae resultados no de mucho provecho. Pues Bartimeo tiene algo interesante que debemos de aprender y atesorar y de poner en práctica en nuestra vida. Bartimeo está consciente cuál es su mayor necesidad. Y por consiguiente, en vista de que él está consciente de su necesidad, este ciego que se dedicaba y que estaba probablemente aprovechando la situación que había ahí. ¿Qué situación? Bueno, los peregrinos que iban rumbo a la fiesta de la Pascua. Era una maravillosa oportunidad para que Bartimeo se dedicara a estar pidiendo limosnas. Pues
consciente de su mayor necesidad. Y no era que el aspecto económico no era importante. Y es lo que estoy tratando de rescatar aquí. Es importante, pero ¿qué es más necesario en el caso de Bartimeo? Entonces, como él se percata de cuál es su mayor necesidad, dice, debo de cambiar mi vocería. Voy a dejar de pedir limosnas y voy a empezar a gritar y a pedir lo que yo realmente más necesito. Reconoce su mayor necesidad. Y quiero decirle, usted y yo tenemos muchas necesidades. Pero ¿cuál es nuestra mayor necesidad? Cosas interesantes que aprendemos de Bartimeo. Identifica y está consciente cuál es su mayor necesidad. Además, otra cosa muy importante. A Bartimeo no le da vergüenza reconocer en público su necesidad. Repito, a Bartimeo no solamente que está consciente de su mayor necesidad, sino que también no le da vergüenza reconocer en público su necesidad. Por eso es que cuando él se percata que el maestro va a pasar por ahí, como no lo puede ver, dice el pasaje, que él, en medio de la multitud, empieza a gritar, Hijo de David, ten misericordia de mí. Y encontramos también que la multitud tuvo una reacción ante esa petición que hacía Bartimeo. En lugar de identificarse con Bartimeo, con su necesidad de apoyarlo, comenzaron a decir, cállate, cállate. Sin embargo, Bartimeo insistió, reconoció en público su necesidad. La multitud probablemente consideraban que un ciego no era alguien importante. Este ciego que está a la orilla del camino, ¿qué relevancia puede tener? Pero Bartimeo pensó, debo aprovechar esta única oportunidad, porque el maestro no pasaría nuevamente por ese lugar. Bartimeo, consciente de su necesidad. Bartimeo no le da pena, no le da vergüenza reconocer en público su necesidad. Y Bartimeo no permite que las barreras que hay le impidan llegar a Jesús. Su ceguera física, probablemente un cuerpo atrofiado por falta de acción, por falta de actividad física debido a su ceguera. La multitud que le impedía llegar a Jesús, la multitud que le decía que se callara. A pesar de esto, el texto dice que a pesar de todas esas barreras que tenía Bartimeo, algunas propias de su condición, otras provocadas por su entorno, dice que Jesús se detiene y pide que lo llamen, demostrando una vez más lo que dice la Biblia, que al que llama se le abre. Cristo dedica tiempo para atender a ese ciego que la sociedad tenía marginada, a esa persona que la gente le estaba diciendo, cállese, usted no es nadie importante. ¿Qué concepto va a tener de Jesús de nosotros, de ver de este majadero que está gritando y llamándole? Jesús se detiene y dice que lo traigan. De igual manera, no importa cómo reaccionen los demás contigo,
No importa cuántas barreras puedan haber. Dios se detiene para atenderte a ti y a mí. La multitud, ¿qué quería? La multitud quería seguir caminando, pero Cristo se detiene. La multitud callaba al ciego. Cristo quiere escucharlo. La multitud trata al ciego con desprecio, pero Jesús muestra interés en este ciego. Jesús toma de su tiempo. Él había venido con un propósito y iba hacia ese propósito, pero toma de su tiempo para atender a este hombre. Un hombre que había reconocido su necesidad, su mayor necesidad. Un hombre que al reconocer su mayor necesidad no le daba vergüenza reconocerla en público. Y un hombre que en medio de esa necesidad busca cómo atravesar todas las barreras que hay para llegar al Maestro. Jesús toma de su tiempo para atenderlo. ¿Qué barreras logras identificar en tu vida? Sean propias o sean del entorno, que afectan para llegar a Jesús. Tú eres importante para Dios y Dios saca de su tiempo para atenderte a ti y a mí, para atender nuestra mayor necesidad. La otra cosa que quiero resaltar en este texto, no solamente que el ciego está consciente de su necesidad, sino también que este ciego acude a quien puede suplir su necesidad. Repito, este ciego acude a quien puede suplir su necesidad. Este ciego sabe a quién acudir, sabe a dónde pedir ayuda. No desgració más su vida en otras cosas, como muchas veces nosotros hacemos. ¿Cuántas personas se refugian en los vicios, en las drogas y en otras cosas? Dice porque tienen una necesidad, y sí, la tienen, pero se equivocan a dónde acudir. Este ciego acude a quien puede suplir su necesidad. Y es que la ceguera espiritual no nos deja ver nuestra verdadera necesidad. Muchas veces nos encontramos pidiendo a Dios, rogando a Dios por nuestros deseos y no por nuestras necesidades. Incluso muchas veces queremos hacer de nuestros deseos una necesidad. Pero Dios conoce muy bien cuál es tu necesidad. Y Dios espera que tú y yo acudamos a Él, porque Él puede ayudarnos en nuestra necesidad. La ceguera espiritual, dije, no nos deja ver nuestra verdadera necesidad muchas veces. Así que la ceguera espiritual es más peligrosa y más dañina que la ceguera física. Este hombre, Bartimeo, tenía una ceguera física, pero no una ceguera espiritual, porque sabía quién realmente podía ayudarle y estaba acudiendo a quien realmente le podía y le quería ayudar. Bartimeo, por su ceguera física, no pudo haber visto los milagros que había hecho Jesús. Sanar leprosos,
resucitar muertos, liberar endemoniados, sanar a la distancia. Él no podía haber visto eso. No había tenido esa experiencia de ver esos milagros. Pero había escuchado de los milagros de Jesús. Y con solo el hecho de haber escuchado de lo que el maestro hacía, había hecho y estaba haciendo, él creyó en el maestro. ¿Cuántas personas a veces quieren ver una señal milagrosa? Quieren ver. Dice la palabra que bienaventurado el que no ve y cree. Entonces, Bartimeo acude a quien realmente le puede ayudar. Por consiguiente, él sabe quién puede suplir su necesidad. Bartimeo tenía un corazón dispuesto a creer lo que había oído de Jesús. Y precisamente como estaba dispuesto a creer de lo que había oído de Jesús, estaba dispuesto a seguirle. Algo interesante en cuanto a esto. Jesús no está buscando las famosas y supuestas profesiones. Profesiones como, he recibido a Cristo. Hay miles y miles de personas diciendo que han recibido a Cristo, pero que no le siguen. Estudiando y leyendo mucho de la Escritura, cuando Jesús tiene esos encuentros con las personas, no veo en ninguna de las partes donde Jesús le dice, no, reciban en mi corazón, hagan una profesión de fe y quédense ahí tranquilos. No, más bien encontramos a Jesús en esos encuentros personales donde la invitación que Él hace no es hacer una profesión. Es más bien todo lo contrario, es decir, sí, si hago una profesión, lo que el maestro invoca es, sígueme. Una y otra vez encontramos a Jesús diciendo, sígueme. Porque profesiones hay muchas, pero ¿cuántos realmente están siguiendo a Jesús? Bartimeo no solamente acude consciente de que Jesús puede suplir su necesidad, sino que también Bartimeo sabe cómo pedirle a Dios. No vemos en Bartimeo una persona que llega haciendo demandas irreverentes. Yo proclamo, yo ato y desato. Bartimeo no se considera con el derecho de recibir un beneficio de Jesús. No le reclama, ¿por qué soy ciego? ¿Por qué vivo en esa condición? No vemos en Bartimeo un reclamo, no vemos una irreverencia, vemos una persona que acude a Dios con respeto, diciendo, ten misericordia de mí, oh Dios. Jesús, Hijo de David, ten misericordia de mí. Cuando tú le pides algo a Dios, cuando le pides por esa necesidad, ¿cómo vas pidiendo a Dios? ¿Cómo le pides a Dios? ¿Con una actitud de reverencia, de respeto, consciente que no mereces nada? ¿Qué hay en esta vida que nosotros merezcamos? ¿Mereces tú, mi hermano en la fe, la salvación? No la merecemos. Bartimeo grita diciendo, Jesús, Hijo de David, ten misericordia de mí. Casi terminando, hay otras cosas interesantes que quiero rescatar aquí. No solamente
Él acude a quien puede suplir su necesidad. No solamente acude de la manera correcta, sino que también cuando acude a Jesús está dispuesto a dejar cualquier cosa. Dice el versículo 50 que Bartimeo se despoja de su capa. Ante el llamado de Jesús, tráiganlo. Bartimeo se despoja de su capa. Ante esa invitación, Bartimeo está dispuesto a dejar lo que él podría considerar más valioso en su vida. ¿Qué podía haber tenido este ciego que pedía limosnas? Probablemente su capa era una de sus cosas más valiosas. Y dice el versículo 50 que él, no dice literalmente así, pero dice que tiró su capa, la dejó. Esto para hacer una aplicación para nuestra vida. ¿Qué hay en nuestra vida que consideramos muy valioso? Que muchas veces no estamos dispuestos a dejar por seguir al Maestro. No estoy diciendo que usted haga una profesión de fe sin sentido y que usted siga viviendo de igual manera. No, es seguir al Maestro. ¿Qué puede simbolizar esta capa en su vida o en la mía? ¿Fama? ¿Una relación? ¿Familia? ¿Bienes materiales? No sé. Usted conoce su vida. Pero ¿qué hay en su vida que usted puede considerar muy valioso? Cuando Jesús nos llama a seguirle, estaremos en esta misma condición y en esta misma actitud de Bartimeo, de dejar lo que consideramos muy valiosos por seguir a Dios. Por último, Jesús le preguntó al ciego Bartimeo: ¿qué quieres que te haga? Quizás muchos de nosotros podríamos decir, la pregunta es absurda. Otro probablemente podría pensar, pero si Jesús es Dios, Él debería saber qué es lo que Bartimeo quiere y necesita. Pero Jesús hace esta pregunta y es una pregunta muy importante, porque a través de esta pregunta deja en evidencia lo que hay en el corazón de Bartimeo. No debemos olvidar que siempre van a haber personas que se acercan a los asuntos de Dios, interesados por solucionar una que otra cosa, algún que otro problema. Y que una vez que obtienen ese beneficio, se alejan. De ahí la importancia de la pregunta: ¿qué quieres que te haga? El versículo 52 nos enseña. Dice que Bartimeo, después de que recobró la vista, seguía a Jesús en el camino. Cuando Dios suple nuestra mayor necesidad, y aquí quiero hacer un breve paréntesis. Yo sé que tú y yo tenemos muchas necesidades, muchas, pero muchas necesidades. Pero ¿cuál es nuestra mayor necesidad?
Tú que no estás siguiendo a Jesús, esa es tu mayor necesidad. Nosotros que estamos siguiendo a Jesús, nuestra mayor necesidad es seguir haciéndolo a la manera de Él. ¿Cuál es tu mayor necesidad? ¿Dejar el orgullo? ¿Falta de humildad? ¿Dejar de estar buscando fama? ¿Dejar de estar buscando cómo figurar? Si Dios te hiciera esta pregunta, ¿qué quieres que te haga? ¿Cuál sería tu respuesta? ¿Te gustaría seguir a Jesús? Es la invitación que Dios siempre ha hecho y es el ejemplo que vemos en Jesús. Los que estamos siguiendo a Jesús, ¿venimos arrastrando la capa o estamos dejando todo por seguir al Señor? Oremos y pidámosle a Dios que Él trate con cada uno de nosotros de manera muy particular, porque Dios conoce tu vida, así como conoce la mía. Dios, queremos darte gracias. Gracias por tu palabra. Gracias porque encontramos en tu palabra un refrigerio para nuestra vida. Gracias te damos por este ejemplo, este maravilloso ejemplo de una persona que reconoce cuál es su necesidad, que no le da vergüenza reconocerla, que no permite que las barreras le impidan llegar donde aquel que puede suplir su necesidad. Gracias, Dios, porque tú tomas de tu tiempo para atendernos. Rogamos que esta palabra que ha sido expuesta, oh Dios, pueda llegar hasta lo más hondo, hasta lo más profundo de nuestro ser, y que tú puedas usar, oh Dios, esta tu palabra para bendición, para salvación, según sean tus propósitos en la vida de cada una de aquellas personas que están escuchando. Te damos gracias, oh Dios. Te alabamos y te bendecimos. Oramos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Muchas gracias por dedicar de su tiempo y compartir con nosotros. Que el Señor te bendiga. Todos necesitan amor que nunca falla, tu gracia y compasión. Todos necesitan perdón y esperanza de un Dios que salva. Cristo puede mover montes, solo Dios puede salvar, mi Dios puede salvar por siempre, autor de salvación.
Jesús la muerte venció, Él la muerte venció. Aún con mis temores, sé que me aceptas. Lléname otra vez, mi vida te ofrezco para seguir tus pasos. A ti me rindo, a ti me rindo. Puede mover montes, solo Dios puede salvar, mi Dios puede salvar por siempre, autor de salvación. Jesús la muerte venció, Él la muerte venció. En la tierra tu luz brillará, cantamos por la gloria de tu majestad. Jesús, en la tierra tu luz brillará, cantamos por la gloria de tu majestad. Cristo puede mover montes, solo Dios puede salvar, mi Dios puede salvar por siempre, autor de salvación. Jesús la muerte venció, Él la muerte venció. Gracias, hermanos, gracias al Señor y gracias a todos los que nos están viendo a través de las redes sociales, a través de el medio electrónico. Gracias a Dios por el mensaje que ha traído a nuestros corazones y que sea de provecho para nuestras vidas. Que no vuelva la palabra vacía al Señor, sino para glorificar su nombre hoy y siempre. Damos gracias a Dios por la lectura de la palabra, por los cantos que pudimos exaltar el nombre de Dios en esta mañana y adicionalmente por la oportunidad que nos dio nuevamente. El Señor me les bendiga, el Señor les guarde, que la gracia del Señor sea sobre cada uno de ustedes y sobre sus familias. Y como siempre les digo, disfrute de los suyos hoy, que es la oportunidad que Dios nos da. Oremos. Padre, gracias. Gracias, Señor, porque tú eres grande, porque eres maravilloso, porque tú nos permites, Señor, a través de este medio, Señor, comunicar tu palabra. Gracias por el mensaje de tu siervo. Gracias por el mensaje de nuestro hermano pastor. Y que el Señor haya calado en el corazón de cada uno de nosotros y que podamos ponerlo por obra y práctica en Cristo Jesús. Amén. Gracias, hermanos. El Señor bendiga y recuerde, si quieres que oremos por usted, no olvides comunicarse en Cristo Jesús. Amén.